En medio del comienzo del debate en el Congreso de las modificaciones a la ley de alquileres, en las más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país que agrupan a los corredores han presentado un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bueno, el tema de ley de alquileres es realmente un tema complejo en la Argentina. Dialogamos con el doctor Martín Abasolo sobre este tema. Cuando se produce la gran adecuación o el gran cambio del derecho privado argentino a través de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial en el año 2014, que empezó a regir el año 2015, se toma toda la historia jurídica argentina y se vuelca en sus páginas. Ahí está contenido el contrato de locación, digamos, a través de ese desagregado. En el año 2020 se dicta la ley 27.551, que modifica algunos artículos del Código Civil, muchos de ellos, la inmensa mayoría, referidos a las locaciones. Por eso se la conoce como la ley de locaciones, pero en realidad la regulación de los alquileres, de las locaciones, está en el Código Civil y Comercial. Y en el año 2020 se introdujeron modificaciones que no dieron, ¿no es cierto?, el resultado que se esperaba en ese momento, y hoy está nuevamente con estado legislativo para tratar de encontrar algunas modificaciones que permitan una mejora de cara a la sociedad. En realidad, sin la intención de hacerlo muy extenso. El derecho es una ciencia social en donde sus normas escritas, las leyes, siempre van detrás de la realidad. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace el legislador? Observa una realidad, la estudia a través de la sociología, de la psicología, de la economía, y después, fundado en valores, dicta normas, dicta leyes. En su momento creyó que, por ejemplo, algo muy puntual, elevando los mínimos de 2 años a 3 años con el destino de locación, digamos, con el destino de alquileres, iba a proteger a la parte más débil, que supuestamente es el inquilino, el locatario, y terminó teniendo un efecto contrario. ¿Por qué? Porque el propietario retira los inmuebles que pueda tener para locaciones, entonces se produce una falta de oferta, el precio se incrementa y el efecto de deseo termina siendo contrario. Seguramente uno de los puntos que van a modificarse es volver a los 2 años como un mínimo en las locaciones. También el hecho de que las actualizaciones sean cada 1 año. Uno siempre piensa, de primer arranque, por así decirlo, es que aquel que le sobra un inmueble para colocarlo en locación es un potentado o está en una situación holgada, y aquel que necesita alquilar no lo es tanto. Puede ser la regla, pero no es siempre así. ¿No es cierto? Está el locador vulnerable, aquella persona mayor que como único ahorro tiene un inmueble para poder acompañar su jubilación y alquila al hijo estudiante de quien no tiene un pasar económico malo, por supuesto que no bueno, por eso alquila, pero hay distintas situaciones. Siempre el trasfondo de la gente, siempre el problema, el cáncer que nos carcome es la inflación. Porque si no hubiera una situación tan inestable, si no tuviéramos un 50% de inflación anual, no habría necesidad de revisar cómo se actualiza, del plazo. Hoy suscribir una locación es una incertidumbre para quien coloque el inmueble y para quien tiene que vivir. En rigor, hay puntos que hay que mejorar. En el estado actual de situación, sin dudas, que bajar a 2 años va a descomprimir, digo, el plazo mínimo locativo, al menos con destino de vivienda. Con otros destinos puede ser que los 3 años en destino comercial que sea más factible. Con destino de vivienda, 2 años estaría bien. Sin duda descomprimiría. La actualización anual ha quedado muy larga. Quizás bajándola un poco, al menos a los 6 meses, estaría bien. Se establecieron dos índices, ¿no es cierto?, para establecer las actualizaciones, que fue toda una novedad, porque en nuestro sistema, a causa de la inflación, está prohibido actualizar deudas. ¿No es cierto? Las deudas que están establecidas en suma de dinero no se pueden repotenciar, ¿no es cierto? Las de locaciones, las de alquileres, son las únicas que están excluidas de los únicos 2 artículos que quedan subsistentes de la ley
de convertibilidad en su momento del austral, solamente subsisten el artículo 7 y el 10, que son estos que impiden repotenciar deuda. Las únicas que se pueden actualizar son estas, las de locaciones. El tiempo se ha ido muy largo y si bien durante un año el locatario, el inquilino, tiene cierta tranquilidad, se encuentra con un golpe, que el alquiler, su locación, su canon locativo mensual, se le va un 50% prácticamente, ¿no es cierto? Por estas combinaciones de índices que son los que la propia ley establece. Así que quizás bajar el plazo mínimo, acotar un poco más las actualizaciones, descompriman, favorezcan la oferta y en ese punto pueda salirse. No tengo una opinión formada respecto al impuesto que se analiza sobre la propiedad ociosa, o sea, el inmueble no alquilado. Más allá de las dudas constitucionales de que ese tributo corresponda o que se superponga con otros tributos, estamos siempre pensando a los efectos de alguien pensando en no pagar ese tributo que coloque el inmueble que tenga en el mercado inmobiliario. No sé si eso se va a lograr. En definitiva, desde siempre, cualquier locación tiene que ser denunciada porque es un ingreso, ¿no es cierto?, de los que son las rentas de la cuarta categoría de la persona humana, así que deben ser declaradas una actividad. No creo que eso realmente mejore en esta situación, pero por lo menos en esos puntos, seguramente, esta cuestión que se habla de la regionalización, quizás pueda ser interesante. Bueno, esperemos, apostemos que el legislador tenga algunos atisbos de brillantes y que no hay tiempos a los cuales deban sujetarse. De hecho, los proyectos pueden naufragar. Hablábamos recién de la entrada en vigencia en el año aprobado en el 2014, en 2015 entró un nuevo Código Civil y Comercial. Recordemos que se aprobó un Código Civil y Comercial y fue vetado por el Ejecutivo a cargo de Carlos Menem en su momento, con lo cual, después de años de discusión, las leyes requieren muchos consensos, ¿no es cierto? Y me parece que esta es una ley que requiere consensos. Hablaban de hacer un tratamiento bastante rápido, por lo menos en la Cámara de Diputados, que es la primera, la que está tratando esta cuestión. Ni hablar si tienen alguna cuestión tributaria, sí o sí tienen que ser Cámara de Origen, no pueden empezar por otro lado. Entonces, hablaban de hacerlo ágil, pero no van a estar menos de un par largo de meses tratándolo seguro. No es algo que pueda ser